económicamente, si usamos obviamente medidas de lo que es el desarrollo muy tradicionales como el Producto Interno Bruto y el income per cápita, ¿no? También vemos que, por ejemplo, en ese proceso, no voy a usar, en ese proceso también hemos visto una cosa interesante, y es que, como decían aquí mismo en la mesa, el sector que ha crecido más en los últimos 5 años, obviamente, es el sector de la construcción, que ha crecido aproximadamente un 300% en 5 años, mientras que el sector agrícola y pesca ha crecido menos del 70%. O sea, es el sector que ha crecido menos en todo Panamá, donde vive una gran, importante población panameña. Entonces, la buena noticia, hay oportunidad. Panamá es a mí lo que me gusta de Panamá es que es un país de entrantes, de migrantes, abierto al cambio, a la novedad, a cosas nuevas. Hay una ansiedad de lo nuevo, de lo abrirse. Eso es muy, muy importante en términos del apoyo y la interrelación social. El problema con Panamá es que se ha creado unas brechas sociales, y estas son las malas noticias, y alguien tiene que darles las malas noticias. Bueno, se las voy a dar yo. Aquí traigo mis datos recientes. Por ejemplo, Panamá como país, porque tiene un Producto Interno Bruto muy alto y un per cápita income de $13,700, el tercero de América Latina, muy alto. Pero tenemos un problema de brechas sociales profundas en Panamá. Es el país número 60 en el ranking del Human Development Report de las Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto es una medición globalmente aceptada sobre el desarrollo humano. Es el país número 60, que está muy bien para un país de ingreso medio, y sobre todo para un país que ha desarrollado su capital, como lo decían ustedes, solo a partir de que se volvieron realmente independientes cuando se hicieron dueños del canal finalmente. El problema que tenemos es que esa distribución de los ingresos es profundamente desigual. Un 19.1% de la población sufre pobreza extrema, multidimensionalmente. ¿Qué significa eso? Que son personas que esta es como se mide la pobreza multidimensional, tienen ingresos menores a $5 por día, tienen una educación menor a la primaria, tienen problemas de acceso a la salud, tienen una vivienda muy pobre, tienen poco acceso al transporte y tienen carencia de servicios básicos. Entonces, un 19.1% de esta población vive esta realidad. De esos, el 4.2 están divididos en las siguientes zonas principalmente. Quiero hablar de las zonas para que hablemos de la relación entre etnicidad y pobreza. En Los Santos, un 4.2% de la población vive por debajo del costo mínimo de vida, que se calcula a $1.25 por día. 4.2% de la población. En Gambé, Buclé, es el 93.4% de la población. ¿Qué estamos diciendo? En Cunayala es el 91.4% de la población, y en Emberá es el 70.8%. ¿Qué estamos diciendo? Que no solamente hay una desigualdad geográfica de cómo el desarrollo ha impactado diferenciadamente unas zonas del país bajo otras, ha desarrollado muy diferenciadamente a los grupos, a los que ha dejado rezagados más profundamente, son a los grupos afrodescendientes y a los grupos indígenas, que están en situaciones de mayor pobreza. La pobreza extrema en Panamá en el 216 bajó, por cierto, entre el 2010 y el 2016 3 puntos, pero sigue siendo en 9.9. Uso datos porque a veces los datos hablan por sí mismos. Ahora, eso es si hablamos de población. Si nosotros queremos entender qué pasa con la población más allá de la diferencia étnica, entramos en una cosa que se llama la diferencia de pobreza entre hombres y mujeres. Todo el mundo cree que si un hogar es pobre, todos son igualmente pobres. No necesariamente. En Panamá, les decía que el 60% es el país número 60 en el ranking del Human Development Report, pero es el país número 100 en el ranking de desigualdad de mujeres. En Panamá, cuando se aplica el índice de desarrollo humano a las mujeres, Panamá se convierte en el país número 100.
En Panamá las mujeres dedican 41.7 horas semanales al trabajo no remunerado, en comparación a los hombres que le dedican 13.2 horas por semana. En Panamá, 10 mujeres son asesinadas por femicidio de cada 1000 mujeres. Es el número 16 en América Latina. Claro, es mucho más bajo que El Salvador y Honduras y Guatemala y México, pero sigue siendo muy alto. En Panamá, la tasa de mortalidad materna es de 0.94, es relativamente baja con otros países comparados a Asia, pero en América Latina es alta. Hay un 74.5% de embarazo adolescente, por ejemplo. Mujeres en el Parlamento tenemos 18.3%, tenemos una población con menos educación secundaria de 70.1%. ¿Qué significa? Que en Panamá las mujeres realmente están menos educadas que los hombres, y la tasa de participación laboral en Panamá oficial, cualquier tipo de participación, en el 2017 era de 50.5%. Eso significa que el 50% del potencial económico, social, político de la población está profundamente rezagado. ¿Por qué uso esos datos? Porque me parece que cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, tenemos que entender el contexto en el que estamos trabajando y pensar en cómo magnificar el potencial que tiene esta red para apoyar a Panamá, pero también apoyar en una manera que les ayude a los mismos panameños a cerrar esas brechas. Porque en realidad el gran reto para Panamá no es crecer más, es crecer bien y es crecer por igual. Entonces, para mí la cosa es, volviendo un poco a lo que decían, yo creo que hay una serie de prioridades que para mí son muy claras. Una, hay que apostarle a la agricultura y a la pescadería. ¿Por qué? Porque ahí viven la mayoría de los pobres. Y no hay que apostarle necesariamente a la agricultura súper sofisticada. Yo trabajé muchos años en Asia y nosotros hicimos trabajo maravilloso con replantear todo lo que era la pesca artesanal, por ejemplo. Cómo se puede trabajar la pesca artesanal para crear una industria potente a partir de pesca artesanal, por ejemplo. Creo que el tema del turismo ecológico, hablando de turismo, está muy poco desarrollado en Panamá. Yo conozco muchos países de Centroamérica y de América Latina por el trabajo que hago. Panamá tiene un recurso tan maravilloso que es su naturaleza, pero además es potenciado por el hecho de que no ha sido explotado como en otros países. A mí, uno pasa por la Riviera Maya en México y lo que era la Playa del Carmen hace 20 años ahora es como la cinta costera. O sea, Panamá tiene una riqueza ecológica y una diversidad biológica, es un puente, y generar un turismo responsable, sostenible, ecológico, yo creo que por ahí hay que meterle la gana un poco. Ya casi termino. No, creo que tiempo tenemos. Estoy hablando muy intensamente. Pensé mucho en realidad, porque yo trabajo mucho en el tema de mujeres, entonces claro, pensé primero hay que trabajar con mujeres, pero en realidad en general hay que trabajar en algunos de estos temas. Creo que hay que pensar en desarrollo territorial, no sé cómo explicarlo, pero cómo concatenamos en alguna parte del país diferentes sectores, cómo unimos el potencial de distintos sectores multisectoriales, cómo trabajamos en cadenas de valores que den realmente valor agregado, que integren a mujeres a las cadenas de valores que no están integradas, y cómo generamos a la par de eso mayor cohesión social, porque en realidad no hablé de ciertos temas más sensibles, pero en Panamá se observan situaciones de discriminación por etnia, se encuentran situaciones de discriminación por ser mujer, por género y otro tipo de discriminaciones. Entonces, creo que tenemos que pensar en un desarrollo integral, aunque sea enfocado, pero donde puede tener, como dicen los gringos, more something for your bucks. ¿Cuánto conseguimos más con nuestro insumo, con nuestra contribución? Y finalmente, dos temas más. Uno, el tema de la cultura. Creo que en Panamá, digamos, una cosa que tiene México, que es muy poderosa en México, no solamente una cultura milenaria maravillosa, decimos los mexicanos, diversa y maravillosa, pero hemos tenido una gran capacidad de hacer de esa cultura un producto extraordinario. Todo lo que es el producto de las culturas, de la diversidad, de las artesanías, de lo que sea de México, se ha convertido en un producto. Ya cuando tienes un coco que gana el premio, el Oscar, cuando tienes el Cirque du Soleil que decide hacer un tema de una producción enteramente basada en la cultura mexicana, Panamá